paso a paso. Amén. Espero que estos martes sean de gran bendición para toda la iglesia y para los hermanos y que mientras estemos como tengamos el privilegio de servirle a Dios, podamos hacerlo con todo el corazón. Amén. Vamos, mis amados hermanos, a seguir estudiando. Continuamos estudiando con la parábola del sembrador, que hemos visto que es el grado de disposición que tiene la persona cuando escucha la palabra de Dios. Hemos visto que el peor caso es los de junto al camino. Los de junto al camino, cuando escuchan la palabra de Dios, vemos claramente que no les interesa mucho. Realmente ni les va ni les viene escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, inmediatamente que la escuchan, el diablo viene y roba lo que fue sembrado en su corazón. Vemos el caso de los pedregales, ellos sí reciben la palabra con gozo, pero vemos que la palabra no haya cabida porque son piedra, es piedra y no logra esa semilla hallar raíz. Entonces, al primer momento de aflicción y persecución por causa de la palabra, dice la Biblia que esa semilla se seca. Amén. Entonces, hoy vamos a ver los espinos, mis amados hermanos. Entonces, ¿en qué consiste el corazón de espinos? Los espinos, básicamente, voy a explicarlo, ya lo miramos con la palabra. Amén. Entonces, es aquella persona que recibe la semilla. Perdón, voy a borrar aquí. Es aquella persona que recibe la semilla de Dios. Amén. Y esa semilla halla raíz en su corazón. Amén. Y esta semilla comienza a germinar y comienza a hacer esa plantica que empieza a crecer. Amén. Bueno, los hermanos pueden hacer dibujos mejores que yo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esa plantica comienza a crecer. Pero ¿qué pasa? Junto con esta planta, que es la palabra de Dios en su corazón, comienzan a crecer espinos. Y los espinos ahogan esta semilla. Amén. Empiezan a ahogar esta semilla. Y estos espinos que están en el corazón maltratan esta plantica hasta el punto que la ahogan y la matan. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hoy vamos a ver bíblicamente qué significa esto. Amén. Cuando los espinos ahogan la palabra de Dios que está en el corazón. Ya sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver las características. Vamos a ver las características bíblicas de un corazón de espinos que Dios nos enseña a través de las parábolas. Recordemos que las parábolas Dios las enseña para aquellos ojos que no ven, para aquellos oídos que no oyen y para aquel corazón que no entiende. Pero a los discípulos les revela esa palabra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver estas características bíblicas. Entonces, vamos a la palabra de Dios y vamos a mirarlos. Quiero invitarlos a Mateo capítulo 13, versículo 7. Recordemos que están en los 3 primeros evangelios. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 13, versículo 7. Amén. Vamos a ver primero cómo Dios explica el corazón de espinos a los fariseos y escribas, es decir, a aquellos hombres que eran duros de corazón, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Y después lo vamos a ver cómo Dios lo explica a los discípulos. Amén. Entonces, en Mateo 13, dice así la palabra de Dios en el versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, ¿ahogaron qué? La semilla, que es la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que la primera característica es que el corazón está lleno de espinos. Amén. Y que esos espinos crecen. Amén. Esos espinos crecen. Amén. Entonces, vamos a seguirlo viendo, mis amados hermanos. ¿Qué más vemos en ese versículo? Que una vez que crecen los espinos ahogan la semilla. Amén. La segunda característica que vemos en este versículo. Ahora vamos a ver la explicación en Mateo capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra de Dios: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, vamos a ver que una de las características primordiales del corazón de espinos es lo que conocemos como el afán de este siglo.
Amén. Y el afán de este siglo tiene varias características que lo vamos a ir viendo porque en los otros evangelios lo van explicando mejor. Entonces dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Entonces vemos que parte del afán de este siglo es lo que vamos a conocer como el engaño de las riquezas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué pasa? Dice, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces, otra característica que vemos de los corazones de espinos es que no llevan fruto. Es decir, infructuoso es sin fruto, sin algo bueno. Amén. Entonces, es infructuoso. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estas características son muy importantes. Entonces vamos al siguiente evangelio y vamos a Marcos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Amén. Entonces voy a invitarlos a Marcos capítulo 4, versículo 7. Marcos capítulo 4, versículo 7. Amén. Dice la palabra de Dios. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, como ya vimos. Y no dio fruto porque es infructuosa. Amén. Entonces, así se lo explicó a los escribas y fariseos. Ahora, ¿cómo se lo explicó a los discípulos? Saltemos al versículo 18 y 19. Amén. Amén. Dice la palabra. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. O sea, ellos lograron oír, es decir, Dios les despertó el oído para recibir esa palabra. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, ¿y qué más? Y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, vemos aquí que no solamente están las riquezas, ¿qué más están? Las codicias. Amén. Vamos a seguir viendo qué más dicen los evangelios. Vamos a Lucas, mis amados hermanos, capítulo 8, versículo 7. San Lucas, capítulo 8, versículo 7. Entonces, primero, ¿cómo se lo explicó a los escribas y fariseos? Entonces dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Es decir, que juntamente con la semilla crecieron los espinos. Amén. Entonces miren el versículo 11. ¿Cómo lo explica? Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Perdón. El versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Y aquí agrega algo más. ¿Qué más? Y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, vemos aquí que los afanes de este siglo se traducen en las riquezas engañosas, las codicias y ¿qué más? Y los placeres. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estas son las características de un corazón espiritualmente de espinos, según la palabra de Dios. Ahora, mis amados hermanos, vamos a explicarlo desde una manera aplicativa y muchas veces cuando explicamos los afanes de la vida se vuelve un poco polémico. Pero para que esto no sea polémico, vamos a resolverlo con el principal mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, que es el principal mandamiento. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para poder entender esto, hay que saber que el creyente debe ser ejemplo, cuando nosotros como creyentes debemos ser ejemplo como hijos, como padres, como hermanos, como trabajadores, como jefes, como empleados, como estudiantes, debemos ser ejemplo en todo, en dedicación, en esfuerzo, porque somos creyentes. Amén. Sin embargo, mis amados hermanos, debemos saber que nuestra prioridad y nuestro principal mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Es decir, mis amados hermanos, para poder entender estos afanes de la vida, muchos dicen, no, entonces como creyentes no debemos buscar riqueza, entonces no podemos desear nada. No, Dios quiere que todo lo podemos hacer, pero en el orden de Dios y en la posición bíblica. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para poderlo entender, ¿sí? Quiero que empecemos a mirar varios punticos. Uno, mis amados hermanos. Primer punto, muchos quieren ser buenos creyentes, pero la distancia, mis amados hermanos, entre poder amar a Dios y desviarse tras la vanidad es una línea muy delgada. Amén. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por ejemplo, tiene el afán de este siglo, el primer punto que vemos son las riquezas.
Y muchas personas, por ejemplo, están pensando en su empresa, ¿cierto? En sus negocios, en X y Y. Y está bien, mis amados hermanos, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Pero lo malo es cuando esas riquezas pasamos a ponerlas por encima de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los espinos? Estas falsas riquezas, estas codicias y estos placeres. Amén. Entonces, lo malo es cuando esas riquezas ahogan la palabra de Dios. Para mí es más importante mi empresa, mi trabajo, mi empleo que Dios. Entonces, eso parece que fuera, muchas veces uno le pregunta, hermano, ¿por qué no fuiste? Hermano, tenía que trabajar. Y eso parece que fuera una buena excusa y no quiero juzgar a nadie, ¿sí? Pero quiero mostrarles en la palabra, mis amados hermanos, y quiero que vayamos a Lucas, capítulo 14, versículo 15, que Dios quiere, cuando Dios nos analiza y Dios nos prueba, lo que Dios mira es el corazón. Y Dios quiere que Él tenga ese primer lugar en el corazón. Que podamos amar más a Dios por encima de los hijos, por encima de los padres, por encima de la misma familia, aún de la propia vida. Así lo dice la Biblia. Amén. Entonces quiero mostrarles, hermanos, que para poder evitar un corazón de espinos, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y ese es el punto, mis amados hermanos. Y ese es el principal mandamiento. Amén. Por eso aquí, mis amados hermanos, quiero invitarlos a Lucas, capítulo 14. Y quiero mostrarles, mis amados hermanos, una enseñanza de nuestro Señor cuando Él está invitando a las bodas, es decir, está invitando a la gloria eterna. Amén. Sin embargo, miren, hermanos, el capítulo 14, versículo 15. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. Ojo a las excusas. Sí, ojo a las excusas. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a venderla. Ir a verla, perdón. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Es decir, él tenía un asunto prioritario en ese momento. Y esa fue su excusa. Miremos la otra excusa. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Este era también un industrial en ese momento. Amén. Entonces vemos que son excusas de trabajo. Uno humanamente diría, bueno, es justificable una excusa de trabajo, ¿cierto? Miren el versículo 20. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Miren el versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, ¿qué pasó? Enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo, ojo a esto, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces vemos el disgusto del Señor ante aquel que tuvo el llamado, pero tenía otra prioridad. Puede que esa prioridad, humanamente hablando, para nosotros sea justificable, pero para Dios, ninguna excusa es válida. Amén. Por eso es importante, mis amados hermanos, que si queremos realmente cuidarnos de este corazón de espinos, evitemos las excusas, ¿sí? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Dios tiene que ser siempre nuestra prioridad. Entonces, si yo pongo por encima de Dios las riquezas, mi empresa, mi negocio, ¿qué pasa si Dios dice, oiga, coja eso, véndalo y délo a los pobres? Pero Señor, si es que mi empresa la he construido con el esfuerzo de toda mi vida, ¿cierto? Mis amados hermanos, para evitar este corazón de espinos, lo primero que hay que hacer es aprender a poner las cosas en su lugar. Dios nos bendice, pero esas cosas deben glorificar a Dios.
y si son bendición, gloria a Dios. Pero si el día que se pierdan, también hay que dar gloria a Dios. Amén. Por eso, mis amados hermanos, hay que evitar poner esas cosas por encima de Dios. Todo lo que ponemos por encima de Dios y quitamos el primer lugar a Dios para poner, por ejemplo, mi empresa, entonces, ¿qué pasa? Hace que esa empresa se convierta en un ídolo porque le estoy poniendo el lugar de Dios. Amén. Miremos un ejemplo, mis amados hermanos. Vamos a Lucas 18:22. Ahí mismo, 2 hojitas adelante. Amén. Lucas 18:22. Este es el joven rico. El joven rico era un hombre especial. Era un hombre que había cumplido los mandamientos de Dios y con toda seguridad era un hombre disciplinado. ¿Sí? Sin embargo, miren el capítulo 18, el versículo 18. Dice, y un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dijo él? Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, este hombre era un hombre disciplinado en las cosas del Señor. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Eso parece sencillo, mis amados hermanos, pero era un reto muy grande para él. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque con toda seguridad le había costado un gran esfuerzo humanamente hablando, ¿sí? Pero si queremos seguir a Dios, Dios va a probar nuestro amor hacia Él. Amén. Para unos son las riquezas. Por ejemplo, en Abraham no le interesaban tanto las riquezas. Su amor era hacia su hijo. ¿Y qué fue lo que le pidió Dios? Le pidió en sacrificio a su propio hijo. Y vemos, mis amados hermanos, que ¿qué hizo Abraham? Dijo, uy, no, Señor. No, dice que al día siguiente enalbardó su asno y fue a sacrificar su hijo. Y demostró que amaba primeramente a Dios más que a su propio hijo. Así debemos ser nosotros, mis amados hermanos. Dios quiere que nuestro nivel de obediencia sea primeramente a Dios por encima de todo, por encima de carros, casas, becas. Entonces, como les digo, esa línea entre la obediencia a Dios y la vanidad, sí, a veces se difumina. Entonces, muchas veces quiero mostrar cuánta plata tengo, ven qué tan grande es mi empresa, qué carro compraste, ven qué celular tienes. Hermanos, todo eso es vanidad, vanidad de vanidades. ¿Qué dice la Biblia? Que desnudos venimos a este mundo y desnudo volveremos allá. Todo lo que la gloria de este mundo se seca, mis amados hermanos, pero el que permanece para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Por eso tenemos que aprender, mis amados hermanos, a poder saber y a poner las cosas en su lugar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en su lugar, mis amados hermanos? Porque muchas veces yo puedo comprar un carro muy bonito y paso para que me vean y para que la gente vea que realmente tengo un carro bonito. Hermanos, esos sentimientos no pueden ser en un creyente. ¿Por qué? Porque como nos predicó la hermana Silvia el domingo, el que se enaltece será ¿qué? Humillado. Amén. Pero el humillado será enaltecido. Entonces, mis amados hermanos, no pongamos, mis amados hermanos, la vista o la mirada en las riquezas que se las come la polilla, mis amados hermanos. No digo que no, entonces no podemos ser ricos. No, Dios todo lo da, pero por añadidura. Amén. Dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será ¿qué? Añadido. Amén. En el orden de Dios y Dios lo da. Amén. Y en abundancia. Pero ¿qué pasa si Dios ve que mi corazón lo cambió a Él? ¿Sí? Y le quité ese primer lugar y puse, como hemos visto, mi negocio, mi empresa, un hijo, una hija, un hermano. ¿Sí? Hermanos, eso es lo que hace que este corazón sea de espinos. Todo lo que yo pongo por encima de Dios. Entonces quiero mostrarles, mis amados hermanos, un ejemplo, hablando de los comerciantes y de los empresarios. Miren, hermanos, voy a invitarlos a que miremos el ejemplo en Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 15. Hay unas hojitas atrás. Amén. Por eso les digo que muchas veces es polémico, pero la polémica se termina con el principal mandamiento. Debemos amar a Dios por encima de ¿qué? De todo.
Amén. Y vamos a ver los textos. Amén. Entonces, aquí en Lucas capítulo 2, el versículo 13, mis amados hermanos, vemos a un industrial muy exitoso, ¿sí? Humanamente hablando. Pero, ¿qué dice la palabra? Le dijo, capítulo 12, versículo 15, dice, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ojalá Dios nos dé entendimiento para entender esto. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, o sea, era un hombre exitoso. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Amén. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces este hombre se desvió, dedicó demasiado tiempo en las cosas de la vida y descuidó lo más importante, su vida espiritual. Y su vida espiritual es eterna. Las cosas de la vida son temporales. Entonces, ¿qué debe tener mayor importancia ante nosotros, mis amados hermanos? ¿Lo temporal o lo espiritual? Sí, claramente es lo espiritual. Amén. Porque es eterno, mis amados hermanos. Por eso aquí dice, les vuelvo a leer el versículo 18, versículo 19. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Ojalá podamos entender estas enseñanzas de Dios, mis amados hermanos, porque el creyente no depende tanto de lo que posee, qué ropa se pone, qué celular tiene, qué carro tiene, cuánta dinero tiene. No depende de eso. Depende de qué tanto conoce a Dios, qué tanto Dios se ha manifestado a él, qué tanto es usado por Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque si queremos llegar a Dios, tenemos que evitar estas espinas. Amén. Entonces, estas riquezas, mis amados hermanos, si ustedes se dan cuenta, para este rico, estas riquezas para él eran algo que lo podía guardar por muchos años. Porque si miren el versículo 17. Perdón, 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este estaba ya tranquilo. Se relajó muchísimo, porque ya sabía que tenía mucho. Por eso Dios le dijo, necio. Por eso quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que miremos. ¿Sí? Miren, mis amados hermanos, Proverbios 13:22. Quiero que miremos algunos textos y los analicemos, mis amados hermanos. Y es importante leer la Biblia porque así podemos ver y salirnos de todo concepto humano. Amén. Entonces miren, 13:22 dice, mis amados hermanos, dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador serán guardadas para el justo. Entonces el hombre bueno dejará herencia, pero el pecador que tanto se esfuerza debajo del sol, ¿para quién será todo eso? Ahí dice el versículo, mis amados hermanos, para el justo. Amén. Por eso, mis amados hermanos, quiero invitarlos, ¿sí?, al Salmo 49:10. Miren el Salmo 49:10. Uno puede esforzarse, mis amados hermanos, en hacer grandes industrias. No es que esto sea malo, aclaro, sino que hay que ponerlo en su lugar. Amén. Pero si yo pierdo la prioridad de mi vida espiritual delante de Dios, lo pierdo todo. Amén. Entonces, mire, hasta pierdo lo que tanto edifiqué. Amén. Miren el capítulo 49, versículo 10. Dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros, ¿qué? Sus riquezas. Entonces vemos que ¿a quién les dejan sus riquezas? El pecador se la deja al justo. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, pero el justo deja herencia a sus hijos de sus hijos.
Entonces, el hombre justo que decidió poner a Dios como prioridad, Dios cuida su descendencia, cuida realmente su provisión. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, es mejor lo poco en justicia, mis amados hermanos, que muchas, muchas riquezas. Miren, hermanos, el Salmo 37:16. Amén. 37:16. ¿Vemos ejemplos de hombres ricos en la Biblia? Muchos ejemplos. ¿Y de hombres fieles? Amén. Pero a veces las riquezas generan más un obstáculo que una bendición para el hombre. Por eso Dios dijo en el joven rico, más fácil es entrar a un rico, entrar por el ojo de una aguja más fácil es un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Amén. Entonces, aquí miren, hermanos, el Salmo, ¿sí? Vamos a ver el Salmo 37:16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Entonces, hermanos, estamos hablando de que esta es la palabra del dueño del oro y la plata. Esta es la palabra que de nosotros debemos cuidar en nuestro corazón. Si seguimos a Dios, que es el dueño de todo, mis amados hermanos, el justo no va a padecer y va a tener en abundancia lo que necesite. Pero si el hombre idolatra lo que hace en sus manos, ahí es donde entramos en un error. Amén. Quiero mostrarles, mis amados hermanos, Isaías capítulo 2, versículo 8. Amén. Isaías capítulo 2, versículo 8. Quiero mostrarles los textos para que los hermanos analicen. Amén. Lo vayamos analizando aquí entre todos. ¿Me están escuchando bien los hermanos? Sí, señor. Amén. Amén. Amén, 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 gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aquí, Isaías capítulo 2, mis amados hermanos. Amén. Isaías capítulo 2, versículo 8. No podemos arrodillarnos ante la obra de nuestras manos, mis amados hermanos, porque es inferior a nosotros. Digámoslo así, la mayor creación en la tierra es el hombre, ¿sí? Y todo lo demás está debajo de él y está bajo su potestad, como lo dice la Biblia. Lo único que está mayor a nosotros es Dios. Amén. Por eso miren Isaías capítulo 2, versículo 8. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado. ¿Ante qué? Ante la obra de sus manos y ante todo lo que fabricaron sus dedos. Miren lo delicado que es. Y estamos hablando de algo que ellos hicieron con su esfuerzo. Lo malo es que no lo pusieron en su lugar, sino le quitaron el puesto a Dios. Amén. Miren el versículo 9. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, ¿qué dice la Biblia? No los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia del hombre será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Démonos cuenta, mis amados hermanos, que es muy delicado arrodillarse ante lo que hacen nuestras manos. ¿Amén? No, mis amados hermanos, como hizo Abraham, si hay que entregarlo, lo entregaremos porque mayor es Dios. Amén. Miren el versículo 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Entonces, ¿sirve de algo, hermanos, arrodillarse ante lo que hacen nuestras manos? Claro que no. Esos son los espinos. Cuando yo pongo cosas por encima de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, miren Ezequiel 14:1. Amén. Ezequiel 14:1. Después de Lamentaciones. Amén. Ezequiel 14:1. Dice la palabra de Dios. Espera que de pronto los hermanos lo consigan. Amén. Ezequiel 14:1. Amén. Dice la palabra de Dios. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. ¿Quién estaba sentado delante del profeta Ezequiel? Los ancianos. Ojo. Estamos hablando del pueblo, el pueblo nato de Dios. Miren el versículo 2. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos ¿en dónde? En su corazón. Ya como una hermana la escuchaba ayer, no solo los ídolos ahora son de oro y plata y cosas que tiestos.
Ahora, no, mis amados hermanos, ahora los ídolos, ¿dónde estaban aquí? En el corazón. Amén. Entonces, todo lo que ponemos en el corazón que le quite lugar a Dios es un ídolo. Amén. Por eso aquí dice, mis amados hermanos, versículo 3, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Quiénes son estos hombres? Nada menos que los ancianos que estaban ahí delante de él. Y han establecido el tropiezo de su maldad. Como hemos visto que es tropiezo, desobediencia. Es decir, era la desobediencia manifiesta ante Dios. Vuelvo a leerles el 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová le responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Entonces, si un hombre quiere llegar a Dios y está buscando la misericordia, la bondad, el favor de Dios, pero en su corazón no está dispuesto que Él sea el primer lugar, se expone al juicio de Dios. Porque, mis amados hermanos, cuando llegamos ante Dios, tenemos que tener un corazón, volvemos a repetir, contrito y ¿qué más? Y humillado. Amén. Entonces, miren, hermanos, el versículo 8. ¿Cómo les va a responder Dios? Y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarnio y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Estos son los juicios de Dios, mis amados hermanos. Versículo 11. Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Entonces, mis amados hermanos, vemos claramente que Dios no quiere, no le gustan estos espinos. Entonces, vemos y hemos hablado de una clase de espinos, que son las riquezas. Ahora, las codicias, mis amados hermanos. ¿Qué es una codicia? Cuando yo deseo vehementemente algo de manera carnal y diabólica, ¿sí? Entonces, eso es codicia. Por ejemplo, mis amados hermanos, los hermanos conocen el caso de Judas. Judas entregó al Señor, ¿por qué? Por 30 piezas de plata. ¿Cierto? Entonces, eso es un caso de codicia, ese deseo por aquellas cosas materiales que por las que podemos llegar en este caso de Judas, llegó a traicionar a Dios. Amén. Vemos el caso, mis amados hermanos, de Saúl. Saúl Dios le dijo, mate todo, pero dejó lo mejor de las vacas, dejó vivo al rey, dejó vivo, Dios no hizo caso, no puso atención a la instrucción verdadera de Dios. Amén. Vemos el caso de Acán. Acán cogió el lingote de oro, el manto babilónico, porque le pareció muy hermoso y lo escondió en su tienda. ¿Qué trajo eso? Mucha muerte. Trajo que el pueblo fuera derrotado en ese momento. Entonces, mis amados hermanos, tengamos cuidado con la codicia, con aquellas cosas que, por ejemplo, si lo pasamos a este tiempo, es que yo quisiera tener la plata de Bill Gates o de Elon Musk, ¿cierto? O yo quisiera tener una empresa tan grande. Hermano, es bueno soñar, es bueno, digámoslo así, esforzarse por lo mejor, como les digo, pero en el orden, amén, en el orden de Dios, porque debemos aprender a ser como Daniel, aprender a mirar lo justo. Cuando trajeron la comida del rey, y el rey con toda seguridad tenía una comida espléndida, porque así dice la Biblia que tenía una... ¿Qué dijo Daniel? No me voy a contaminar con eso. Y eso hizo que Dios bendijera a Daniel y lo capacitara para todas las pruebas que iba a tener de ahí en adelante. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos dé un corazón sabio, amén, para poder, hermanos, poner la vista en el Señor, y Dios nos guiará en sabiduría. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por esto vemos, mis amados hermanos, que es importante que nuestra confianza sea puesta en Dios. Amén. Ahora, el otro ejemplo, los placeres. Es otra clase de espinos. Amén. No solamente la riqueza, las codicias, también los placeres. Entonces, muchas veces nos deleitamos más en el celular, en el computador, en un partido de fútbol, que de pronto en la oración, de pronto que en la lectura de la palabra de Dios. Entonces, esos placeres son un ladrón de nuestra vida espiritual.
Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con el deleite. El que busca mucho el deleite a la pobreza va, dice la Biblia, a la miseria. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esos placeres. Amén. Quiero mostrarles el ejemplo, mis amados hermanos, de los que querían seguir al Señor. Miren, hermanos, voy a invitarlos a que miremos San Juan capítulo 6, versículo 26. San Juan capítulo 6, versículo 26. Amén. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. San Juan capítulo 6, versículo 26. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, ellos seguían a Dios, pero no seguían a Dios porque quisieran amar a Dios y estuvieran maravillados de su sabiduría y quisieran seguir sus pasos. No. ¿Por qué seguían a Dios? Porque comieron y se saciaron. Entonces seguían a Dios porque Dios les daba comida. Mis amados hermanos, lamentablemente así es el hombre, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con eso, que seguir a Dios por intereses personales y no en verdad. Amén. Vamos a ver un ejemplo de esto. Miren, hermanos, Lucas 17:15. Lucas 17:15. Cuando habla de intereses personales, ¿a qué me refiero? Yo busco lo mío y que Dios resuelva mi problema, lo demás no me importa. Y no me importan los demás y no me importa lo que piense X o Y o Z. Me importa resolver mi problema, punto. Entonces, mis amados hermanos, está mal visto ante los ojos de Dios. Porque eso es no solamente soberbia, es egoísmo. Y es algo que Dios ve como como una ingratitud muy alta. Miren, hermanos, San Lucas 17:15. Amén. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Dice: es como que me perdí, perdón, hermanos. Lucas. Sí, aquí, no, perdón, hermano. Sí, es 17:15. Aquí vemos los 10 leprosos. 10 leprosos fueron donde el Señor porque necesitaban sanidad. Entonces miren el 17:15, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Ojo a lo que dice el Señor en el 17. Respondió Jesús, le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Gran pregunta. O sea, 10 fueron a ser sanados, todos fueron sanados, pero solo uno volvió dándole gracias a Dios. Los demás solo les interesaba que lo sanara, punto. No les interesaba seguir a Dios en nada. Pero este hombre sí volvió glorificando a Dios a gran voz, dice la Biblia. Y miren el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, dice el Señor Jesucristo. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, el único salvo de entre todos los 10 que fueron sanados fue el que dio gracias y llegó a Dios agradecido. Amén. Entonces, hermanos, ese es un ejemplo de alguien que solo busca su placer, su deleite, su interés propio, ¿sí? No, mis amados hermanos, esos 9 buscaban sus intereses personales, pero este sí quería y llegó agradecido delante de Dios. Entonces, mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. No sigamos a Dios porque necesito es que Él me bendiga con un trabajo, o porque necesito que Él me sane, o porque si necesito que Él me sane, debo estar dispuesto a entregarle mi corazón verdaderamente a Dios. Si necesito que Él me dé un trabajo, necesito estar dispuesto a entregarle mi corazón verdaderamente a Dios. Dios no es bobo. La Biblia dice, ¿quién puede burlar a Dios? ¿Qué tal que yo diga, bueno, Señor, dame un trabajo, pero bueno, no me pidas que yo te siga, ni que lea la Biblia, ni que me arrepienta de mi pecado? No, Señor, pero bendíceme, Señor, bendíceme. Hermanos, eso no es incoherente. Amén. La Biblia dice que arrepentidos y convertidos, y del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante. Entonces, los espinos son de 3 clases: riquezas engañosas. Amén. Codicias, que son deseos desaforados carnales por obtener algo, especialmente dinero. Y placeres, mis amados hermanos, que son esos deleites
¿sí? Que nos quitan tiempo, nos roban tiempo y le quitan el puesto a Dios. Son todas aquellas cosas que ponemos por encima de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el fin de este corazón de espinos? Que esta palabra muere. Amén. Es decir, esta palabra termina siendo ahogada y termina muriendo. Es decir, el hombre que sigue los espinos saca a Dios de su vida. Amén. Y su característica primordial, sin fruto. Amén. Sin fruto. Entonces, yo puedo llegar con una gran empresa o un carro muy bonito a la iglesia y decir, es que yo sí soy bendecido, hermano, yo soy bendecido. Pero llevar un corazón de espinos, tener una vida mediocre en realidad, pero puedo mostrar una opulencia, puedo mostrar de pronto una empresa muy importante. Pero mis amados hermanos, más que eso, el fruto es espiritual y lo da el Espíritu. Pero ¿qué pasa si mata el Espíritu? No hay fruto. Amén. Por eso miren, hermanos, Mateo capítulo 7. Miremos Mateo capítulo 7, mis amados hermanos. Amén. Versículo 15, porque así es como engañan, por ejemplo, muchos hombres apóstatas hoy en día, mostrando una opulencia, mostrando grandes iglesias, ¿sí? Pero cuando uno mira la palabra, la profundidad, la santidad de la iglesia, nula. Amén. Al contrario, dice que hablan cosas infladas. Amén. Entonces miren el capítulo 7, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice la Biblia. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese es el fin de ellos. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Entonces, hermanos, la opulencia humanamente hablando no significa necesariamente un fruto bueno. Yo te puedo mostrar un carro y ser un hombre malvado. Yo te puedo mostrar una gran empresa y ser un hombre malvado. Amén. Yo te puedo mostrar, hermano, el mejor celular del momento o llegar con la mejor corbata. Pero mis amados hermanos, este corazón de espinos solo tiene un destino: ser echado al fuego. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, mis amados hermanos, no confiemos en la gloria del mundo. Sí, lo debemos tener claro, ya cerrando, mis amados hermanos. No confiemos en la gloria del mundo. Isaías 31. Amén. La gloria del mundo fue lo que Satanás le ofreció a nuestro Señor Jesucristo. Yo todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, vemos que mis amados hermanos, ¿qué le dijo Dios? No solo de pan vivirá el hombre. Amén. Entonces, mis amados hermanos, miren Isaías 31, dice: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. O sea, estas personas confiaban más en el mundo y en el dinero y en las cosas como hemos visto. Amén. Versículo 2. Que se apartan para descender a Egipto, tipo del mundo, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, tipo del mundo, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Entonces, tarde o temprano, mis amados hermanos, aquel que confía en la vanidad va a caer en desgracia. Amén. El único que puede sostener al creyente en la angustia, en la escasez, en la abundancia, en todo, es Dios. Amén. Porque Dios es el que sostiene al justo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no confiemos en la gloria del mundo. Todas las cosas físicas que nos da Dios hay que ponerlas en su puesto. Yo no puedo idolatrar una moto, mis amados hermanos, porque es un aparato inferior a Dios. No puedo quitarle el puesto a Dios y poner una moto. No puedo poner un par de zapatos, una novia, un novio,
X, Y, Z, el dinero, etcétera, una empresa, nada de eso puede quitarle el puesto a Dios, mis amados hermanos. Quiero invitarlos, mis amados hermanos, a Apocalipsis 5:12. Todo lo creado va a glorificar a Dios en ese día, mis amados hermanos. Todo lo creado y se sujetará a Él. Amén. Miren Apocalipsis, mis amados hermanos, 5:12. Dice la palabra, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a Dios. Y todo lo creado que está en el cielo, ojo, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Qué pasó? Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Entonces, todo lo creado va a glorificar a Dios. El camino de vanidad, mis amados hermanos, tengamos cuidado con el camino de vanidad porque nos dejará vacíos y en el infierno. Amén. Primera de Juan 2:15. Camino de vanidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y las cosas que nos da Dios son para su gloria. Amén. Y serán para su gloria, mis amados hermanos. Y en la abundancia y en la escasez glorificaremos a Dios. Miren, hermanos, primera de Juan 2:15. Dice la palabra de Dios. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, no, cuidado con el camino de vanidad, mis amados hermanos, de que me vean, de que yo quiero mostrar o que es como querer buscar vivir de una nube llena de aire. Así es la vanidad, son cosas que polvo que viene, que somos polvo que viene, que somos polvo que viene y que va. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, también tengamos cuidado de no sembrar entre espinos. Es decir, cuidémonos, mis amados hermanos, de ponerle el ojo a las riquezas falsas, las codicias y los placeres. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, mis amados hermanos. Primera Timoteo 6:9. Primera Timoteo 6:9. Amén. Dice la palabra de Dios, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, inicialmente se puede aparentar una mentira, pero cuando llegue el momento será crítico, mis amados hermanos. Tengamos en cuenta el juicio de Dios, mis amados hermanos. Miren Lucas 12:47. Lucas 12:47, mis amados hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí hay una ley muy importante que ojalá todos la leamos. Unos Dios les ha dado más, a otros Dios les ha dado menos. Pero recuerden que Dios es justo. Y al que más se le da, más se le demanda. Si has recibido de Dios, teme, porque más fruto se te va a pedir. ¿Amén? Miren, hermanos, el 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Ojo, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos. A veces la abundancia no siempre es bendición. Dice que la abundancia del necio, ¿qué va a pasar? Lo echará a perder. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tengamos en cuenta el juicio de Dios, que lo que Dios nos ha dado tenemos que dar cuenta de eso y qué hicimos con eso y cómo lo aprovechamos en este mundo espiritual. Amén. Ahora, ¿qué características identifican a un hombre lleno de espinos que no tienen fruto? Amén. Entonces, mis amados hermanos, ojalá
Espero que haya sido de gran bendición para ustedes, mis amados hermanos, que hayamos entendido el corazón de espinos. Ya sabemos que el corazón de espinos son espinos que crecen junto con la semilla, pero que terminan ahogando la semilla, es decir, asesinando la semilla. Termina saliendo Dios de sus vidas. Esos espinos son las falsas riquezas, las codicias y los placeres, según la Biblia. Y son personas que no llevan fruto. Amén. Como el hombre rico que tenía graneros y que decía, necio, hoy vienen por tu alma. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la próxima clase vamos a ver ya la buena tierra. Amén. Y después vamos a ver en aplicativo, mis amados hermanos, cómo lo ve Dios y cómo lo juzga Dios y cómo lo podemos nosotros aplicar, digámoslo así, desde una manera evangelística. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a que si tenemos espinos en nuestro corazón, podamos despojarnos de eso. Amén. Señor Jesús, te alabamos en esta noche, Padre mío. Gracias por el privilegio que nos das de servirte, de adorarte. Señor, gracias por el momento que nos das para estudiar tu palabra, para analizar tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ser bendecidos en el orden tuyo, Señor, y no seguir la vanidad del mundo, Señor, en la soberbia, en la altivez, Señor, en la vanidad, Señor, de vanidades. La Biblia dice, como dice el profeta Jonás, los que siguen vanidades, tu misericordia abandonan, Padre mío. Ayúdanos, Señor, para ser verdaderos, Señor, sencillos, Padre mío, y que podamos, Señor, poner la vista en el tesoro verdadero, donde la polilla ni el orín corrompen, Padre mío, Señor, donde verdaderamente, Señor, será eterno y para la gloria eterna, Padre Santo. Señor, bendícenos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor. Señor, si tenemos escasez, ayúdanos, Señor, a que podamos ser prosperados según como prospera nuestra alma, Señor, para que esa bendición no nos dañe, para que esa provisión no nos dañe, Señor. Señor, sino que podamos, Señor, tener la madurez, Padre Santo, Señor, y la sensatez de poner todo en su puesto, Padre mío. Señor, que no cambiemos ese primer lugar por nada. Es el primer lugar, solo te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos, Padre mío, que tú seas nuestro Dios, Padre Santo. Tú reinas sobre nosotros. Tú eres el que nos defiende, Señor. Y en ti, Señor, alabamos tu nombre y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.